como no, logramos este producto. Que yo os puedo decir aquí, no sé en Galicia, que creo que también lo sabe el delegado de la Xunta en Ourense, pero es el producto más exitoso del verano ourensán, alcanzando unas cuotas superiores de ocupación al 95%. Tal es así que, si no creen mis palabras, les puedo decir que ante el éxito alcanzado el último año, se han aumentado 2 meses más, ya empiezan a salir en marzo, de marzo a octubre, y aumentó el número de viajeros. Y ojo, importante, y al mismo coste. ¿Quién puede dar más? Pero es que este producto, los trenes turísticos de Galicia, que como dije fue creado en el 2013, fruto de esa cooperación interinstitucional, 2 años después, concretamente en el 2015, alcanzaron el Premio de Cultura Nacional otorgado en Fitur. Por lo tanto, lo que bien se crea, bien parece y se logra el éxito continuadamente. Forman parte de los trenes turísticos de una oferta de calidad y sostenible que permite a todos los viajeros conocer Galicia y conocer Ourense desde la perspectiva que ofrece el tren, recorriendo enclaves que de otra manera no se podían conocer. Enclaves patrimoniales, enclaves culturales, enogastronómicos, etcétera, etcétera, siempre acompañados por un guía especializado en el tema. La provincia a la que represento aquí volverá un año más a tener un peso importante de esta campaña y de este programa de los trenes turísticos. De 14 rutas gallegas, Ourense llevará 5. Por lo tanto, podemos decir que logramos superar en todas ellas, en los últimos años, el 95% de ocupación. Un dato muy significativo. El dato muy significativo es que concretamente el 98,1% de nuestros viajeros recomendaría el producto a sus familiares y amigos, lo que se percibe un gran éxito y un gran contento entre los usuarios que lo recomiendan a su familia y a sus amigos en un tanto por cien muy elevado. Nuestras rutas del vino, por las denominaciones de origen, dígase la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra es la ruta que podemos decir que tiene el 100% de ocupación. ¿Quién no quiere conocer la Ribera Sagrada? ¿Quién no quiere conocer la viticultura heroica, sus vinos de la Ribeira Sacra? Ese enclave entre Lugo y Ourense, entre el sur de Lugo y el norte de Ourense, entre los ríos Miño, Sil y Cabe. Nos adentraremos también en Monterrey para ver su castillo, nos volveremos al medievo. Recorreremos la ruta de Valdeorras y también el Ribeiro y Rías Baixas. Del Ribeiro de Ourense pasaremos a Rías Baixas en Pontevedra. Bodegas, lugares de gran interés patrimonial, como no, el monasterio de San Pedro de Rocas, creado antes de la Catedral de Santiago, del siglo VI, 3 naves de San Esteban de Rocas están enclavadas en roca natural. En San Cristóbal de Las, en el castro de San Cibrao de Las, volveremos al siglo VI. ¿Quién no quiere volver al siglo VI? Los museos de las estaciones del tren de Linorde, que como saben las recuperó, eran estaciones que ya no lo ocupaba Renfe, que ya no tenía contenido, las recuperamos. Ahí pueden ver en los Peares el Museo del Ferrocarril. Podemos ver en Baños de Molgas el Museo del Traje, el Museo de, no me acuerdo ahora el nombre, Moncho Borrajo, y también podemos ir a Santa Cruz para ver el Museo del Automóvil de Stanislao Reverter. Por lo tanto, yo me quedo solamente con animarles porque fíjense ustedes, pueden hacerlo en rutas de los trenes turísticos desde Madrid en 2 horas y cuarto. Por lo tanto, la máxima facilidad en tiempo y todo lo que les vengo a decir de historia, de etnografía, de cultura, de patrimonio. Por lo tanto, un invite más para que puedan acudir a Ourense y a Galicia. Óscar López va a tener la palabra. Óscar López es el responsable comercial de eventos de Mega y, como no, Javier Pérez, adjunto a Dirección de Alta Velocidad,
y cerrará el delegado de la Xunta en Galicia, en Ourense, Gabriel. Por lo tanto, nada más, muchas gracias y esperen que en Galicia, cuando ustedes quieran, las rutas de los trenes turísticos ya están a la vuelta de la esquina, en marzo. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por la intervención. Agradecimientos al delegado, a Javier, todo el personal enorme personal de Renfe. Agradecer también a la Agencia de Turismo de Galicia, ¿no? que todo su gran personal que ha hecho posible que yo esté aquí hoy presentando un nuevo museo que se le ha olvidado, que es el Museo de Estrella Galicia. Realmente, por hacer la presentación un poquito más informal, ¿no? Yo llevo la parte comercial de Mega, que es el Mundo Estrella Galicia, un museo que se inaugura en 2019 en la ciudad de La Coruña, integrado dentro de la fábrica de Estrella Galicia, y es un museo que se mueve constantemente. Se mueve con experiencias, se mueve con rutas, y se mueve con proyectos tan ilusionantes como el que de la mano de Renfe y la Agencia de Turismo de Galicia tenemos el honor de presentar hoy. Va a ser un proyecto piloto con 2 salidas que va a poder vivir la experiencia de una manera totalmente diferente e innovadora, con la sostenibilidad, con los trenes, ¿no? Esas salidas que irán desde Ourense y Vigo. Iremos recogiendo gente desde diferentes partes de Galicia para poder llevarlos a la ciudad de La Coruña y disfrutar no solo de la experiencia en Mega, sino también hacer un pequeño viaje, no al siglo VI, pero sí a 1906, es el año de fundación de la compañía, y esa gran visita guiada teatralizada con el gran Suso Martínez, del que me quiero acordar aquí también, que no pudo estar. Agradecer también a la Reserva de la Biosfera y las Mariñas Coruñesas, porque es parte del proyecto también. Se va a poder visitar ese embalse de donde nos nutrimos de agua, ¿no? Porque sin su agua tampoco... Y el lúpulo, efectivamente, los campos de lúpulo. Y va a poder disfrutar la gente de una experiencia completa de día entero, con el fin de fiesta, evidentemente, en nuestro museo. Es todo lo relacionado con la cultura de cerveza. Este proyecto quiero agradecerlo también a alguien que no está. Desgraciadamente, me imagino que muchos saben que nuestro director ha fallecido repentinamente hace 3 meses, con lo cual a ver si no me emociono y este vídeo, este proyecto, con la ayuda público-privada, ¿no? que siempre es tan importante. Estrella Galicia estará ahí. Él siempre decía que Estrella sin Galicia no es nada, pero Galicia sin Estrella tampoco. Entonces, mi honor a Rodrigo Burgos, nuestro querido director que nos ha dejado, porque esto fue una idea que tuvo en colaboración con Renfe y la Agencia de Turismo de Galicia, al que le agradezco, Santi, Óscar, gran trabajo, ha costado, pero ha salido 2 pruebas este año. Estoy seguro que llegaremos al 100%, no me cabe la menor duda, y disfrutarán las personas que adquieran esta experiencia, que ya se puede adquirir, se puede informar uno ya en la Agencia de Turismo, y próximamente ya en la web de Renfe, en las estaciones y en las agencias adheridas se podrá disfrutar de esta experiencia Mega y A Coruña en 1906. Muchas gracias. Ahí va el vídeo.
Buenas tardes. Presidente de Inorde, don Rosendo, delegado de la Xunta en Ourense, Óscar, autoridades. Bueno, un año más estamos aquí. Hay que dar gracias a todos los equipos porque hemos vuelto a hacer una cosa que es muy importante, que lo decía Rosendo, que es la colaboración entre las instituciones para conseguir un producto diferente que no tenemos ahora mismo en otro sitio, aunque estamos tratando de trasladarlo a otros sitios gracias a que tiene un éxito rotundo y fenomenal. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, aquí seguiremos trabajando para eso y vamos a seguir trabajando para implantarlo en el resto del territorio nacional. El compartir, el poder coger un tren para después visitar lugares maravillosos que tenemos en Galicia, nuestra gastronomía y demás sitios es algo que nosotros no podemos permitir que no se haga y que no disfrute todo el mundo de ello. Por dar un par de datos, aunque yo creo que ya no son necesarios porque no tenemos mejor comercial que don Rosendo, que lo cierto es que estamos encantados. Hemos incrementado el número de rutas con respecto al año pasado. Hemos incrementado la oferta de plazas también con respecto al año pasado. El año pasado ya tuvimos más de un 95% de ocupación y esperamos que este año, pues con los nuevos proyectos, todavía incrementemos y podamos hablar de llegar al 100%. Y por destacar, bueno, tenemos dos rutas nuevas. Una, Óscar creo que nos la ha vendido maravillosamente, no creo que tengamos mucho más que decir sobre el tema, y a mayores de ella tenemos la ruta de las Camelias, que es una ruta que también creemos que va a gustar mucho. Y en ese sentido, nada, dar gracias a los equipos que han trabajado duramente y siguen trabajando para que esto se haga realidad, y les dejo ya con el delegado. Gracias.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a los trenes, a la presentación de los trenes turísticos de Galicia, uno de los productos turísticos más importantes, más exitosos de Galicia. Un producto que nace de la colaboración público-privada, Agencia de Turismo de Galicia, de la mano del INORDE en Ourense, y, cómo no, también de la colaboración privada. Aquí con una muy buena representación el día de hoy, tanto Javier Pérez, un ourensano más, pero en este caso desde el ámbito comercial, Monforte, bueno, de Renfe, responsable de Renfe, con todo su equipo aquí también que nos acompaña, pero también Óscar López, que es un nuevo producto turístico que incorporamos con ese museo Mega, referencia de Estrella Galicia, una marca que es una marca de referencia en todo el mundo, ya podemos decir. Saludar especialmente a don Rosendo Luis Fernández, presidente del INORDE, vicepresidente de la Diputación de Ourense, que, como decía, esta iniciativa nace en Ourense en el año 2013 con la Agencia Galega de Turismo, pero de la mano de INORDE. A todos ellos, pues muchísimas gracias por su participación, por su colaboración, por su impulso, pero quería saludar también al equipo todo de turismo. Quería nombrar al gerente de turismo, Antonio, cómo no, a Nava Castro, que no nos puede acompañar en estos momentos, pero a todo el equipo de turismo que está con toda la fase preparatoria para esta Feria Internacional de Turismo tan importante, con este trabajo importante, y a la cual nos sumamos en este caso como delegado, por supuesto, cómo no, para dar a conocer ese gran potencial que tenemos en Ourense y, cómo no, uno de los más importantes, estas rutas, estos trenes turísticos de Galicia. Que, haciendo un símil, ahora que ha llegado el AVE a Ourense, a Galicia, pues de igual modo, pues estas rutas irraigaban, igual que el Camino de Santiago, que también viene de la meseta hacia Galicia y pasa, es el mejor escaparate para los peregrinos de toda la comunidad autónoma, de todos sus recursos turísticos. De igual modo, a través de Renfe, llegando a Ourense con ese AVE, cualquier persona a 2 horas 15 minutos de Madrid puede dar a conocer todos los recursos turísticos que tenemos en Ourense a través de las diferentes rutas turísticas, a través del tren, a través de Renfe, y con nuevos productos también, como la de Acamelia y, como no, también la del Museo de Estrella Galicia. Nos toca presentar, como decía, una de las puestas en marcha, una de las iniciativas puestas en marcha en el año 2013 en colaboración Renfe y INORDE. Una iniciativa plenamente consolidada que, edición a edición, va incrementando el porcentaje de ocupación y el grado de satisfacción de los usuarios, alcanzando el 100% de ocupación. ¿Esto qué significa? Significa que la gente tenía y tiene ganas de viajar con una oferta turística de calidad y segura, como es el modelo de trenes turísticos. Ofrecen un modelo turístico adaptado a las necesidades de los nuevos viajeros, una propuesta tranquila, familiar, que permite conocer los recursos culturales, paisajísticos y enogastronómicos de nuestra comunidad con total seguridad y con unos recorridos que demuestran lo de Galicia, lo que es Galicia, y un recorrido que conquista a los viajeros. Un modelo que, por otro lado, ha sido el que nos ha permitido recuperarnos en los mejores niveles de toda España durante la pandemia. Entre ellas, las diferentes rutas del vino, los recorridos por los monasterios, los faros y los enclaves espectaculares, los pazos y jardines históricos, la singularidad de la ruta de la Lamprea, los recorridos del Camino de Santiago, y el tren turístico coincide con el modelo turístico de calidad, familiar y tranquilidad que ofrece Galicia. Y este éxito es una prueba más de que esta es la senda que tenemos que seguir para diseñar nuestra estrategia de futuro. Un éxito que se debe al trabajo bien hecho. El éxito del tren turístico es un recorrido por toda Galicia y un aliciente para seguir en el mismo camino, tanto en lo que respeta al modelo turístico como al modelo de colaboración entre las diferentes administraciones. Solo me resta darle la enhorabuena a INORDE, a Renfe y a los profesionales que estuvieron implicados en la propuesta, y especialmente destacar el éxito que tuvieron los trenes en esta provincia de Ourense. Este año se van a programar un total de 34 trenes turísticos, con más de 2.700 plazas. Se va a ampliar la temporada de los trenes turísticos de Galicia en 2 meses, teniendo la primera salida el 11 de marzo y la última el 14 de octubre. Se van a mantener los precios de usuario desde 2013, como bien decía el presidente del INORDE, Rosendo, con 45 euros por billete de adulto y 20 euros para niños de entre 3 y 13 años. El total de las rutas son 14, y dentro de ellas tendremos 2 novedades, como bien avanzábamos. La ruta de las Camelias en Flor,
que va a programar 2 salidas en el mes de marzo para conocer en plena floración esos jardines de excelencia en el que la camelia es la flor protagonista. Se visitarán los Pazos del Quinteiro de la Cruz, en Ribadumia, Castillo de Soutomayor, en Soutomayor, y el Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa. Y, como no, la otra ruta, la ruta Experiencia Mega de A Coruña, que avanzábamos antes, se pretende dar a conocer el proceso de fabricación de la cerveza, ya que además del museo de los turistas se acercarán a conocer el embalse de Cecebre, de donde viene el agua, y una plantación de lúpulo en Abegondo, siendo estos, agua y lúpulo, 2 de los ingredientes fundamentales en la elaboración de esta bebida. Además, habrá una visita teatralizada de la ciudad herculina, recorriéndola de una manera diferente, volviendo al año 1906 tan significativo, año de la fundación de Estrella Galicia. Y por todo esto, lo que tenemos en Galicia, a 2 horas, como decíamos, y 15 minutos de Madrid en AVE, es por lo que les animo a que vengan y se monten en alguna de las rutas de los trenes turísticos y podrán conocer una Galicia diferente y una Galicia especial. Muchas gracias. Os meus sons amaron profundo mentres ti rezabas bellas oracións. As miñas cancións ían entón dos teus dedos fríos, das túas as molladas. Foron 2 anos tan libres de medo, de